Bueno, pues muy buenos días. Tengan todos los que nos están escuchando y los que nos escucharán después. Esta es la sexta charla que tenemos de la serie de conferencias que organiza el Fondo de Cultura Económica con el Consejo Consultivo de Ciencias sobre las conferencias nacionales. Estamos muy contentos porque vamos a cerrar, bueno, un poquito antes de que nos llegue diciembre del 2023, esta serie de charlas que hemos organizado ya desde hace algunos años, pero que fueron creciendo con la época de la pandemia y se transmiten, como yo les decía, por Zoom a nivel nacional con distintos planteles educativos y sistemas educativos. Les quiero presentar primero a la doctora Mayra de la Torre. Ella es ingeniera bioquímica eh, y maestra y doctora en ciencias con especialidad en microbiología. Fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias y Artes por su trayectoria y aportaciones en ingeniería y ha sido la más joven premiada en recibir esta distinción. Quisiera dejar con ustedes a la doctora Mayra de la Torre para que presente a nuestra ponente del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todas y a todas. Realmente es un gusto para mí presentar a la doctora Cecilia Nogués. En el cartel está una brevísima semblanza. Ella es física y obtuvo la maestría en ciencias y el doctorado en la UNAM en física. Y a sus investigaciones, ustedes las van a escuchar, son muy importantes, han tenido un impacto a nivel mundial. Lo que quiero destacar es que ella es la primera directora del Instituto de Física y como siempre me puse a googlearla para encontrar más sobre ella. Y lo que quiero destacar es que ella está muy comprometida con el programa de las niñas STEM, que es ciencia, tecnología y matemáticas, ¿sí? Y fundamentalmente le interesa mucho divulgar y atraer a las niñas y adolescentes, obviamente de ambos géneros, pero particularmente mujeres, a la ciencia. Y ella expresa que realmente sí tienen interés, pero lo que les falta es seguridad y muchas veces son sus papás, como nos ha pasado también a muchas de nosotros, las que las desaniman porque les dicen, bueno, ¿y por qué no buscas algo que sea más adecuado para una niña, para un adolescente, que la física? También ella destaca muchas veces cuál es la imagen que tiene la sociedad todavía en México de las y los científicos, ¿sí? Y todavía tienen la idea de que a veces somos graciosos, perdidos en la inmensidad, que no tenemos idea de qué está pasando en realidad en el mundo, y otros, como en muchas películas, somos malvadas. De hecho, con la doctora Soberón, que es una gran amiga, siempre nos reímos porque ella y yo somos las brujas y así nos saludamos. Hola, bruja, ¿qué has hecho ahora? Y esto todavía llega a pasar. Ella enfatiza mucho que desde hace 58 años las mexicanas han estado abriéndose camino en la ciencia, particularmente en física, y ella contribuye a tratar de ayudar a derribar barreras. Y quiero mencionar, porque ella menciona en alguna de sus charlas, a la doctora Ana María Cheto, que ella es física teórica, y muy poca gente en México sabe que Ana María tuvo la dirección del Organismo Internacional Atómica y en ese organismo, con otro grupo de personas, obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Como ustedes han visto a través de las charlas que hemos invitado a varias físicas y físicos. ¿Por qué? Porque México tiene investigación muy destacada en física y tenemos premios nacionales en esa disciplina más que en otras. Entonces, sin más, espero que Ceci convenza ahora
a muchas chavas y chavos de que la física y la ciencia son muy divertidas. Y viendo el título de su plática, cuando decía que los diamantes, ¿por qué no son los diamantes transparentes? La pregunta que me hago es si cuando a alguien le regalan un diamante de compromiso, quien se lo da también es transparente. Sin más, adelante Cecilia, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, por la invitación, sobre todo para estar aquí. Y bueno, voy a pues dar una charla para pues todo público y voy a hablar pues de lo que es la luz, ¿no? Y por qué nos interesa la luz y qué podemos hacer con la luz, un poco. Entonces, déjenme, voy a compartir mi pantalla y muy bien, ok, espero que ya la estén viendo. Y bueno, voy a platicar, pues, o sea, un motivo es decir, bueno, ¿por qué los diamantes son transparentes? Desafortunadamente la charla no es en vivo y entonces no puedo dar muestras, pero bueno, en fin. Bueno, como les decía, bueno, algo importante que siempre nos tenemos que preguntar los científicos y la gente en general, yo creo que siempre somos curiosos, sobre todo cuando somos niños, es ¿qué sucede con la luz? ¿Por qué cuando hay una fuente de luz, por ejemplo, como el sol, y hay gotitas de agua, pues muchos hemos visto aparecer el arco iris? Y lo que sucede es que hay un efecto que se llama de refracción, y es que atraviesa la luz que viene del aire y atraviesa las gotitas de agua, y entonces la luz, que la podemos ver como ondas electromagnéticas, pues sufre un efecto que se llama de refracción. Entonces, en este sentido, se separan al pasar por las gotas de agua. Digamos que la luz está compuesta de muchísimos colores, se separan al pasar por las gotas de agua y se empieza a ver el arco iris. Entonces, estos efectos que parecen cotidianos y que son cotidianos, ¿no? Todos los hemos visto y hay veces que hasta hemos visto arcoíris dobles, pues tienen mucho que ver con la materia y cómo la luz o las ondas electromagnéticas interaccionan con todo lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos. El primero en darse cuenta y tener una, digamos, una noción más exacta de lo que era un poco la luz fue Isaac Newton. Fíjense, hace muchísimos años, hace alrededor casi de más de 400 años, un poco menos, 350 años alrededor. Y Isaac Newton lo que hizo es pasar una fuente de luz, fíjense, aquí está, ahí viene la luz blanca, atraviesa este prisma, y al atravesar el prisma, que tiene una composición distinta aún cuando es transparente el prisma, la luz viaja a diferente velocidad y se empieza a separar los colores, y cuando sale nuevamente del prisma, ¿sí? Por esa separación de los colores, siempre vamos a ver que, por ejemplo, siempre está el color rojo, luego el amarillo, luego el verde, el color cian, el azul y luego el violeta. Y siempre vamos a ver esa misma composición de luz, porque la luz viaja de diferente forma y con diferente velocidad y con diferente energía a través de un medio. Ya sé. Ahí está. Ya. Muy bien. Otro efecto que se puede ver con la velocidad que tiene la luz en los diferentes medios, en este efecto de refracción, es, por ejemplo, pues si ustedes tienen un lápiz, ¿no? en un vaso lleno de aire, pues se ve igual, ¿no? Que como si no estuviera dentro del vaso. Sin embargo, cuando nosotros llenamos el vaso con agua, pues la luz viaja a diferente velocidad, viaja a una velocidad más lenta, y entonces parece que está quebrado. Hay muchas composiciones, por ejemplo, de fotografías de gente que parece que tiene la cabeza desplazada del cuerpo cuando está
piscina, en una alberca, ¿no? Y tiene que ver con este efecto de la refracción. Y son, bueno, cosas que lo vemos cotidianamente, pero que muchas veces no nos preguntamos de qué está sucediendo. Entonces, como les decía, bueno, uno puede ver la luz como ondas electromagnéticas, y las ondas electromagnéticas pues van mucho más allá que lo que vemos en el visible. Nosotros le llamamos el rango de lo visible. Y una onda electromagnética es un campo de campos eléctricos y magnéticos que viaja, que puede viajar en el vacío, por eso es que nos llega la luz de las estrellas, ¿no? Porque viaja pues miles y millones de kilómetros y llega hasta nosotros, como vemos las estrellas en la noche. Y les digo, y viajar aún cuando no haya un medio en donde viajar, aún viaja en el vacío. Entonces podemos nosotros tener ondas de radio, ¿sí? Que se caracterizan por la longitud de onda y la frecuencia. Fíjense, aquí la longitud de onda es muy grande, las ondas de radio tienen longitudes de onda que van hasta de kilómetros, y por eso le llamamos radio, ¿no? A lo que escuchamos, porque esas ondas pueden viajar muchísimo y después llegan a una antena donde se concentran y escuchamos, por ejemplo, la radio. O podemos tener luego ondas de microondas, como las que tenemos en los hornos en nuestras casas. Estas ondas ya tienen una longitud de onda mucho más pequeña, de centímetros, ¿sí? O de milímetros, centímetros más que nada. Y con esto, pues las ondas son del tamaño tal que pueden mover las moléculas, ¿no? De los alimentos, y por eso las calientan, ¿no? Entonces, estas son ondas también electromagnéticas. Después tenemos ondas como el infrarrojo, que están mucho más pequeñas. Esas ondas no las vemos, ni tampoco vemos las de radio, ni tampoco vemos las de microondas. Y estas ondas del infrarrojo, pues son aquellas, por ejemplo, las que tenemos en los aparatos, en los controles remotos de los televisores y de muchas otras cosas que ahora hay en las casas. Estas nuevamente pues son de las mismas ondas electromagnéticas, pero tienen una longitud de onda mucho más pequeña. Aquí ya estamos hablando de longitudes de onda de micras. Después viene este rango que les decía yo, que es el rango de la luz visible, ¿sí? Y esa es la que nos llega y la que detectan nuestros ojos. Las otras, pues las detectamos con otros ojos, digámoslo así, ¿no? Ya sea con las antenas de radio, por ejemplo, los alimentos que tienen estas digamos, longitud de onda con la que se pueden resonar y calentar las cosas, o el infrarrojo, que no las vemos con nuestros ojos, pero sí están ahí. Y esta luz visible, pues ahora tiene del orden de una longitud de onda de micras. Fíjense que mientras se va haciendo más pequeña la longitud de onda, va aumentando la frecuencia, ¿sí? Y la frecuencia se puede medir como el máximo la distancia entre dos máximos, entre dos picos, ¿sí? Esa sería, en el tiempo, pues la frecuencia con la que incide la onda electromagnética, y por supuesto pues la longitud de onda pues tiene que ver con la distancia entre estos picos. Después de la luz visible pues tenemos las ondas ultravioleta, aquellas que pues, sabemos por ejemplo que nos hace daño si nos exponemos al sol. Acuérdense que todos estos ahora componentes que tenemos de protectores solares, pues nos hablan de protección ultravioleta. Y después de eso vienen los rayos X. Los rayos X tienen la misma longitud de onda o longitudes de onda muy cercanas al tamaño de los átomos y el enlace entre los átomos. Entonces, por eso es que podemos ver cosas que no son visibles a primera instancia, como cuando nos sacan una radiografía, y en donde podemos, por ejemplo, saber cómo están organizados los átomos en un cristal o en un componente, en proteínas que luego cristalizan, etc.
Y finalmente, pues tenemos unas ondas que son mucho más energéticas. Fíjense, cuando va aumentando la frecuencia, disminuye la longitud de onda y aumenta la energía. Y estos son los rayos gamma. Y que muchas veces, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, detectores de rayos gamma, como el Laboratorio Nacional HOC, en donde, por ejemplo, podemos saber lo que sucede en galaxias a millones de kilómetros de distancia, ¿sí? De igual forma también tenemos un telescopio, un radiotelescopio, ¿sí? Y entonces con este espectro, ¿sí? Con el espectro visible, que es el que vemos con nuestros ojos, y con rayos gamma, pues podemos tener información de lo que pasa en el universo, tanto a tamaños tan grandes como cosmológicos, ¿sí? Lo que sucede en el cosmos, como aquellos tamaños tan pequeños que tienen que ver, por ejemplo, con proteínas, con moléculas, con átomos o con el núcleo atómico, o por ejemplo con algunas bacterias, virus, etcétera. Y por supuesto, pues vamos de un espectro tan grande, ¿no? Hasta el más pequeño que podemos conocer. Entonces, algo importante que les decía yo es que la frecuencia, ¿sí? Entre más grande es la longitud de onda, como las ondas de radio, es muy pequeña. Cuando aumentamos la frecuencia, disminuye la longitud de onda en estos sistemas, ¿sí? Y lo que pueden detectar nuestros ojos están preparados, tienen una composición tal que tienen conos, etcétera, de manera tal que solamente podemos detectar esta parte del espectro, ¿sí? Y con esos son con los que vemos. Sin embargo, este concepto de ver, pues les digo, se extiende cuando podemos, por ejemplo, tener como otro tipo de detectores, no solo nuestros ojos, sino detectores de ondas de radio, detectores de ondas de microondas, detectores infrarrojos, ultravioletas, rayos X, etc. Entonces, esto que les voy a platicar, pues se puede también, digamos, ver a otras escalas y con otros ojos al final del día. Entonces, bueno, les decía yo, lo que podemos nosotros detectar, pues tiene que ver con los colores. Y les decía que hay ese efecto de refracción, en donde al pasar de de la materia, ¿no?, a una cierta velocidad, como es el aire, a pasar, por ejemplo, a la luz, pues hay un cambio en la velocidad y se puede descomponer el espectro que nosotros llamamos blanco, ¿no? Entonces tenemos una fuente de luz blanca, tenemos la parte del infrarrojo y por supuesto pues se divide y como les decía siempre están en el mismo orden, siempre está el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, el índigo y el violeta. Y eso tiene que ver con la frecuencia y la longitud de onda. Entonces, si ustedes se fijan, el que primero se ve es el rojo y es el que tiene una longitud de onda más grande, ¿sí? Después naranja, etcétera, y eso tiene que ver con el camino que tiene que recorrer y por eso siempre se descompone de la misma forma. Uno puede siempre hablar de que hay tres colores básicos, ¿sí? Hay en las ondas electromagnéticas esos colores básicos tienen que ver con el rojo, con el verde y con el azul, y por eso muchas cosas dicen RGB, por el red, el green y el blue. Y estas ondas que se llaman electromagnéticas, pues se pueden combinar nuevamente y con la combinación de ellas, pues surgen otros colores. Y, por ejemplo, cuando tenemos los tres colores que les llamamos básicos, pues tenemos, por ejemplo, la fuente de luz blanca. Entonces, mucho de lo que se ha hecho y de por ejemplo, cómo funcionan las lámparas LED, es que tenemos láseres o fuentes de luz que tienen estos tres colores básicos y combinando tanto el rojo con el verde y con el azul, pues obtenemos la luz blanca que ahora tenemos en las lámparas
que son muy ahorradoras y tienen muchas virtudes, ¿no? Para el medio ambiente. Esto es con ondas electromagnéticas. De hecho, si ustedes se acercan con una lupa al monitor que tienen ahorita, ¿no? O por ejemplo, un televisor en su casa, y ven con mucho cuidado, siempre van a ver esos 3 colores en el televisor, y con ellos podemos formar millones de colores, ¿no? Ya ven que nos venden los televisores, no solo con una resolución en el espacio, sino también con cuántos millones de colores podemos ver. Cuando hablamos de pigmentos, cuando hablamos de pinturas, esos 3 colores básicos, pues ahora en lugar del verde tenemos el azul, ¿no? Cuando nos enseñan las bases de la pintura, ¿no? Artística, por ejemplo, pues nos dicen que los colores básicos son el amarillo, el azul y el rojo. Y cuando estos los combinamos, pues en lugar de tener, por ejemplo, la luz blanca, las fuentes de luz blanca, pues lo que tenemos es la sustracción del color, que es el color negro, ¿sí? Y eso, bueno, eso es por competencia. Aquí hay un ejemplo de estos 3 colores y en medio, como ustedes pueden ver, pues tenemos esta combinación de luz que nos da la luz blanca. Por supuesto, la luz puede ser un poco más azulada, más verde, más roja, dependiendo pues de la cantidad de luz que se encuentra en cada una de ellas. Otra propiedad importante que podemos ver es la reflexión de la luz. Y qué tanto refleja o no refleja, pues esto nos da también una idea del brillo que hay, por ejemplo, en los metales, ¿sí? Entonces, otro fenómeno, además de la refracción, que tiene que ver con la velocidad con la que se propaga la onda electromagnética o la luz en la materia, en un medio, pues también podemos ver qué tanto se refleja de la luz. El que tanto se refleja de la luz nos puede decir si la materia está compuesta, por ejemplo, de un metal, ¿no? Si es brillante o si es un poco más mate, y entonces eso nos quiere decir que no se refleja tanto de la luz. Hay 2 cosas que pueden suceder, es que la luz atraviesa el material, como en los diamantes, que son transparentes, o otros medios, o puede ser que se absorba en el sistema. Y ahorita hablamos de eso. Otra cosa que sucede con la luz es que se puede esparcir. Y en este sentido, por ejemplo, una fuente de luz blanca, como es la luz del día, la luz de las lámparas que tenemos, con las que trabajamos, por ejemplo, también tenemos por ejemplo, la leche, ¿no? ¿Por qué se ve blanca? Acuérdense que es la combinación de estos colores básicos o de la luz en general. Y entonces esto quiere decir que toda la luz que llega, pues se esparce, ¿sí? Fíjense que la leche tiene muchas partículas de grasa, que es como del mismo tamaño de la longitud de onda de la luz blanca, bueno, de la luz en general. Entonces esto hace que la luz llega y rebota, pensemos como que rebota en todas direcciones, y entonces es lo que hace que veamos las cosas de color blanco. Ustedes, por ejemplo, si en lugar de una leche normal, ¿no? La que se compra, la leche entera, que ahora le llaman, utilizan o beben, ¿no? de la leche semidescremada o leche light, que le llaman, ¿sí? Van a ver que no tienen estas bolitas de grasa, y si ustedes se fijan, pues el color debería de ser, ¿no? A menos que le hayan agregado algo para que se vea blanco, debería de ser pues mucho más transparente, porque ahora no esparce tan efectivamente la luz, ¿no? La luz blanca que está a nuestro alrededor. Entonces les decía, bueno, pues cuando tenemos objetos que son de tamaño o un poco más grande que la longitud de onda de la luz con la que se ilumina, pues la luz, digamos, que rebota en todas direcciones, y volvemos a ver luz blanca por todos lados, ¿sí? Hay otro fenómeno que les decía yo que tiene que ver con cómo absorbemos la luz. Entonces, supongan ustedes que tienen esta fuente de luz blanca,
¿sí? Nuevamente. Entonces, esa fuente de luz blanca, pues nuevamente pensamos que está compuesta por todos los colores, ¿no? Básicamente, si quieren, el verde, el azul y el rojo. Y nuestro ojo, por ejemplo, pues detecta únicamente aquella luz que se refleja. Nosotros cuando vemos algo, pues es que estamos viendo la luz que reflejó ese algo, ¿no? La luz que reflejó la pared, la luz que reflejó el jitomate este que está aquí, ¿no? La luz que refleja cualquier objeto, la mesa, la puerta y demás. Entonces, lo que quiere decir es que este objeto que está aquí, ¿no? Que es el jitomate, ¿sí? Absorbió tanto los colores, los demás colores, excepto el rojo que estamos viendo, ¿sí? Entonces hay un efecto de absorción y el rojo es el color que se nos refleja del objeto que estamos viendo. De igual forma, por ejemplo, pues aquí tendríamos que incide la luz en este automóvil, ¿no? Y lo que está detectando nuestro ojo al final de cuentas es la combinación tal que nos da este color que azul en el automóvil. Entonces ese es otro de los efectos que podemos encontrar con la luz. Finalmente, bueno, pues podemos tener el color negro, ¿no? Si lo queremos llamar como color. Y en este caso, bueno, pues lo que tenemos es que se incide todo el color o la luz en el objeto, y lo que sucede es que absorbe todos los colores de manera tal en que no nos refleja nada, ¿sí? Entonces, cuando no hay luz, ¿no? En la noche, pues no vemos los objetos negros, porque el negro sería como la ausencia del color, ¿sí? Sería como la ausencia de aquella luz que se nos refleja. Sin embargo, en el día, pues como vemos toda una serie de reflejos con todos los objetos que nos rodean, pues sí podemos notar la ausencia y en la noche no. Entonces, lo que les digo a la gente es que cuando van a las pirámides, ¿no? En primavera, pues en lugar de irse de color blanco que refleja toda la luz y no absorbe ninguna, sino toda la esparce, ¿sí? La esparce por todos lados, y por eso vemos los objetos blancos, pues tendríamos que ir de negro pues para realmente absorber la energía con la que viene la luz, porque acuérdense que la luz trae energía en sí misma. Bueno, y finalmente pues tenemos aquellos objetos en que en nuestra visión, ¿no? Acuérdense que nuestros ojos son los que nos hacen ver si se absorbe o no la luz, ¿no? O cualquier otro detector podríamos tener, pues tenemos aquellos que son transparentes. Entonces, en este caso, pues el objeto no absorbe nada de luz, no refleja luz, ¿no? Y no tampoco va a dispersar la luz, ¿sí? En muchas ocasiones. Entonces, pues también tenemos estos objetos que son totalmente transparentes. Entonces, bueno, tenemos toda esta serie de fenómenos, y con ellos, pues, por ejemplo, lo que podemos estudiar es pues la velocidad en la que viaja la luz, qué tanto se refleja de la luz, qué tanto se absorbió la luz, qué tanto se dispersó la luz y qué tan transparente puede ser a la luz. Y todo esto está relacionado pues con la composición de la materia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos entender la luz y la materia, pues con esto podemos entender por qué hay diferentes colores, por qué podemos tener láseres de diferentes colores, por qué podemos combinar estas fuentes de diferentes colores y nos van a dar fuentes de luz artificial, por qué los diamantes son transparentes o por qué la esmeralda es verde y el rubí es rojo, por qué los metales brillan, ¿no? Y por qué otros, como la madera, no brillan. ¿Por qué podemos cambiar las propiedades de un material y así cambiar su color y eso de qué nos sirve? Podemos nosotros predecir la respuesta óptica o la respuesta a la luz de nuevos materiales. Por ejemplo, podemos hasta
pensar en la capa de invisibilidad de Harry Potter, porque podríamos, por ejemplo, desviar los rayos de luz de manera tal que no viéramos esa luz que se nos refleja, ¿sí? Sino que siguiéramos viendo la trayectoria de la luz simple y sencillamente haciendo nuevos materiales para que se desvíe la luz y nos dé un efecto de que hay algo invisible. Y podemos también crear nuevos dispositivos para aplicaciones, por ejemplo, en medicina, en medio ambiente, en electrónica, en astronomía y en muchas otras cosas. Porque ya les decía yo que estos paquetes de luz pues llevan una, ¿cómo se llama? Llevan energía, ¿sí? Entonces, podemos nosotros usar esa energía, cómo la podemos usar, cómo la podemos controlar y de qué nos puede servir, ¿sí? Entonces, para entender cómo la luz interactúa con la materia, pues podemos entender muchas cosas y así aplicarla. ¿De qué depende? Pues simple y sencillamente depende de qué está hecha la materia y cómo está hecha la materia. Y para esto, pues podemos tener todos estos elementos, hidrógeno, berilio, carbono, oxígeno, el oro, etcétera. Fíjense, todos ellos están acomodados en diferentes formas, ¿no? En diferentes columnas y renglones. Y esto nos da diferentes propiedades de los elementos. Y cuando estos elementos se enlazan para formar la materia, pues nos da nuevamente nuevas propiedades que tiene el sistema mismo, ¿sí? De hecho, la forma en que la gente supo cómo estaba compuesta los átomos fue a través de cuáles eran las líneas de absorción de la luz. Y es que recuerden, por ejemplo, que los átomos, pues, podemos verlos así, esto es como una caricatura, pero pues está compuesta por un núcleo que está hecho de neutrones y protones, y después tenemos electrones, ¿sí? Que están a una cierta distancia y a ciertas energías muy bien definidas dentro de los átomos. Y por ejemplo, en el modelo atómico, nosotros esas energías, pues decimos que están en diferentes niveles cuánticos, en diferentes niveles, el nivel 1, el 2, el 3, etcétera. Y estos niveles están asociados a energías que son discretas, ¿sí? De ahí viene la parte que tiene que ver con la parte cuántica del sistema. Y esto quiere decir que si yo quiero, por ejemplo, mover un electrón del primer nivel al segundo nivel, pues le tengo que dar una energía muy bien definida, ¿sí? Al electrón para moverlo a la siguiente capa electrónica. No lo puedo mover a ninguna capa intermedia, es como nada más subir un escalón. No puedo subir a la mitad y a una tercera parte, sino que lo tengo que hacer de manera completa. Y para hacerlo así, pues le tengo que dar una energía muy, muy particular al sistema, ¿sí? Y cuando le doy esa energía, entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema absorbe la luz que le estoy dando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un electrón en este nivel y ahora me quiero ir al siguiente nivel, pues lo que tengo que hacer es darle la energía, que es la diferencia entre el primer nivel y el segundo nivel, que es esto que está aquí, y la energía de la luz está dada por una constante, que es la constante de Planck, por la frecuencia de esa luz, ¿sí? Entonces, esa frecuencia, acuérdense, tiene que ver con la longitud de onda y con la luz. Y ya decía yo al principio de la charla que en el espectro electromagnético uno puede ver, por ejemplo, los átomos, cómo están arreglados los átomos o efectos de los electrones, como en este caso que tiene que ver con la luz, simple y sencillamente modulando la frecuencia a la cual incido luz en el sistema. Entonces, por ejemplo, pues yo incido luz en el sistema, absorbe luz, ¿sí? Y lo que hago es mover el electrón hacia un estado energético mucho más, de más alto nivel. De igual forma, lo que puedo hacer es emitir luz.
Una vez que tengo excitados los electrones, tengo yo excitado un electrón, ¿sí? Por ejemplo, no están en su estado base, sino están en un estado de energía mucho más grande, ¿sí? Acuérdense que son discretos, no puede ser cualquiera, puede ser este o el que sigue, etcétera, sino que simple y sencillamente cuando este va a su estado natural, que es el estado base que le llamamos, pues emite luz, y emite luz ¿con qué energía? Pues con la misma energía, que es la diferencia entre las dos energías del estado energético. Y esa es la base, por ejemplo, del rayo láser. Tenemos todo un conjunto de átomos que se excitan, ¿sí?, a la misma energía, y todos emiten luz a la misma energía. Entonces, acuérdense que pues podemos, el más común pues es el láser color rojo. Hay unos láseres de color verde que son muy intensos y no los recomiendo mucho, pero también podemos tener láseres de color azul. Y cuando se pudo hacer finalmente los láseres de color azul, pues se pudieron hacer muchas cosas que luego les platicaré un poquito más adelante. Ahora bien, por ejemplo, en estos sistemas, en una esmeralda, por ejemplo, lo que podemos ver es que está compuesto de cierta forma, de ciertos átomos de berilio principalmente, y de aluminio, ¿sí?, que están acomodados de alguna forma. Y sin embargo, si yo cambio, por ejemplo, la composición, fíjense, están siempre arreglados en un cristal así, podemos pensar que casi están fijos, ¿no? Tienen pequeñas vibraciones, pero no las detectamos. Entonces están arreglados en un cristal, los átomos de cierta forma, y son átomos de berilio y aluminio principalmente. Y cuando yo reemplazo, por ejemplo, algunos de los átomos de berilio por átomos de hierro, o por átomos de manganesio, o por átomos de cromo, yo puedo ir cambiando las propiedades de estos cristales y pasar, por ejemplo, de tener una esmeralda a tener un agua marina, o a tener otro tipo de cristal que, bueno, que consideramos que les damos cierto valor como joyas, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, o sea, simple y sencillamente teniendo una estructura y reemplazando algunos átomos en esa estructura, yo puedo darle colores y formas y propiedades muy distintas a la materia. Un ejemplo muy particular, pues es el diamante, que ya decíamos. En el diamante, fíjense, cada uno de estos átomos que se extiende así al infinito, podemos pensar, estos son átomos de carbono, está ligado o está enlazado a otros 4 átomos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 átomos, ¿sí? Y al tener esta estructura formamos lo que son los diamantes. Los diamantes, pues ya les decía yo, no absorben luz, ¿sí? La energía en el visible no la absorbe, ¿sí? La deja pasar. Lo que vemos dentro es simple y sencillamente refracciones debido a los cortes del diamante, y entonces lo que vemos es pura refracción de la luz, pero no la absorbe. Y algo bien interesante es que este es uno de los, o es el material más duro que existe en la naturaleza. Con esa, pues, se corta vidrio, se cortan en la calle, ¿no? Estas, ¿cómo se llaman? Máquinas con las que están pegándole al piso, ¿no? También lo utilizan para cortar cosas muy, muy, muy fuertes. Es uno de los materiales más fuertes que hay. Hay muchas puntas que son de diamantes para poderlo hacer. Sin embargo, si yo ahora acomodo los mismos átomos de otra forma, como puede ser en esta forma laminal, ¿sí? En estas láminas de espesor atómico, en donde nuevamente tengo los carbonos, y cada uno de estos carbonos está unido a otros 3 carbonos, ¿sí? 1, 2 y 3, ¿sí? Y entre estas láminas, pues se atraen simple y sencillamente con unas fuerzas que son mucho más débiles, no son las mismas fuerzas con las que se hacen los enlaces,
Fíjense que ahora los mismos átomos de carbono, pero acomodados de manera distinta, lo que me hace es que en lugar de tener el material más duro, tengo uno de los materiales más suaves, que es el grafito, ¿sí? Y en el grafito, por ejemplo, pues uno lo que hace es embarrar en una hoja de papel, pues los átomos de carbono de lo que está hecho. Entonces, de pasar de uno del material más duro de la naturaleza, pasamos a uno de los más blandos en la naturaleza, y ahora por ejemplo, en lugar de ser transparente y no absorber, pues casi absorbe todo, el color es prácticamente negro, ¿sí? Y tiene cierta brillantez porque es un material semimetálico en cierta medida. Entonces, fíjense, no solamente cambiando átomos, sino cambiando la forma en que están acomodados los átomos, yo puedo cambiar las propiedades de la materia. Y les decía, el carbono es un elemento que nos permite hacer muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, los diamantes, tenemos el carbón, ¿no? Que también tenemos en la naturaleza, que es amorfo, no tiene una forma cristalina, pero también tenemos estas como puntos cuánticos que son los fullerenos, que parecen como pelotitas de fútbol hechas de hexágonos y pentágonos, ahorita los vemos, ¿sí? Y, por ejemplo, el premio Nobel de este año estuvo dedicado a eso que le llaman los puntos cuánticos, y es que simple y sencillamente los electrones que están en el diamante o en un sistema amorfo o en un punto cuántico o en un nanotubo, ¿no? Que podemos formar, o un nanotubo de muchas paredes, o el grafito, o una sola hoja del grafito que se llama grafeno, ¿sí? Los electrones se comportan de manera distinta. Y entonces podemos tener sistemas que van desde que son aislantes, que no absorben luz, que son aislantes, que no tienen conducción electrónica, a sistemas, por ejemplo, que pueden, bajo ciertas condiciones, ser hasta superconductores. Ahora se sabe que, por ejemplo, al tener dos capas de grafeno, se empiezan a ver hasta un sistema superconductor. Entonces, desde ser un aislante, ¿no? Muy buen aislante, como el diamante, podemos tener un sistema que ahora tiene superconductividad en estos que están aquí. Y bueno, este es el fullereno, ¿sí? Y fíjense que, contrario, aquí tenemos una solución de varios fullerenos, de muchos fullerenos, ¿sí? Dispersos en agua, por ejemplo, o en alguna otra solución, y este es el color que se ve. Y ahora estos sistemas pues tienen tamaños de nanómetros, ¿sí? Y los nanómetros pues es un poquito más que los átomos, ¿no? Son tamaños un poco más grandes que los átomos, ¿sí? Pero mucho más pequeños que lo que somos nosotros. Y nosotros, por ejemplo, ahora podemos controlar mediante diferentes formas, ya sea por reacciones químicas, por crecimiento químico, o, por ejemplo, mediante métodos físicos, ¿sí? De ir cortando de alguna forma tamaños, y ahora, por ejemplo, la gente puede hasta cortar con haces electrónicos a tamaños muy bien controlados, y podemos controlar tanto la forma, el tamaño y la composición de lo que llamamos nanopartículas, que les decía, pues son como tamaños que están compuestos de cientos de átomos o hasta millones de átomos, ¿sí? Y cambiando tanto su forma, composición y el tamaño, pues podemos ahora tener como diferentes propiedades y que se reflejan nuevamente con el color. Y aquí nuevamente podemos ver los colores que se forman simple y sencillamente, por ejemplo, alargando una partícula más o menos, haciendo que la partícula adentro tenga otro tipo de partícula, o cambiando la forma de la partícula. Estas todas son fotografías, ¿no? Que se obtienen a través de los microscopios electrónicos, ¿sí? Y cada una de estas tienen propiedades distintas. Acuérdense que cada color
estaría asociado como a una energía distinta del espectro electromagnético. Y esto quiere decir que aquí reflejo este color amarillo, pero estoy reteniendo los otros, ¿sí? Los otros colores, y eso quiere decir que yo estoy de alguna forma obteniendo la energía de la onda electromagnética y me estoy quedando con ella, ¿sí? Y lo más interesante es que en estos sistemas ahora podemos como, ¿cómo se llama? Concentrar la energía en ciertos puntos muy importantes, ¿sí? O sea, podemos hacer una gran concentración de energía en un espacio o en un volumen muy pequeñito en la materia, y con ella podríamos, por ejemplo, transportarla o, por ejemplo, generar calor, ¿sí? Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos de nanopartículas. Estos son algunos vitrales. La gente, pues desde hace mucho sabía que disolviendo como sales de algunos metales en un cristal, y mediante un proceso que era pues hacer el vidrio, ¿no? Y enfriarlo en un cierto momento, pues se veía de diferentes colores. La gente no sabía que eran nanopartículas, pero sí sabía que tenía que parar en un cierto momento para darle un color particular. Y con eso pues hicieron estos vitrales y muchas cosas en la antigüedad. Nada más para darnos una idea de qué son los nanos. Fíjense, pensemos en una persona, ¿no? Que estamos, pues, medimos menos de 2 metros, ¿no? Generalmente, ¿no? 1,5 metros, 2 metros, 1,80 m, no lo sé, ¿no? Depende de cada quien. Pero bueno, estamos a una escala de metros, esa es nuestra escala, ¿no? Ahora supongan, por ejemplo, que ustedes tienen ese metro, ¿sí? Que tienen un metro y que lo dividen en 10 partes iguales, y entonces se quedan con un decímetro, ¿sí? El decímetro pues es la escala como de la palma de nuestra mano, ¿no? Que ¿sí? Que son 10 centímetros, y después pues volvemos a agarrar como una décima parte de ese decímetro y nos quedamos con el centímetro, y después nos vamos nuevamente como a esa décima parte del centímetro y nos quedamos con el milímetro, y así sucesivamente. Si hacemos esto alrededor de 5 o 6 veces, pues llegamos al tamaño de las micras, ¿sí? Fíjense, en las micras es como el tamaño de los glóbulos blancos que tenemos en la sangre, ¿sí? Y si vamos a tamaños más pequeños, por ejemplo, aquí llegamos a la décima de micra, ¿no? Pues si hacemos 7 veces ese proceso de ir tomando una décima parte y quedarnos con esa décima parte de algo, ¿no? Que sería del metro, empezamos a ver cosas ya como la hélice del ADN, etcétera, hasta que si hacemos esto 9 veces, pues llegamos al tamaño de los nanómetros, ¿sí? Entonces, lo que hemos hecho es un proceso de ir haciendo más chiquito, ¿no? Como les decía yo, podíamos hacer cosas muy pequeñas, ¿sí? Y con eso llegar a estos tamaños tan pequeños. Lo interesante es que sí los podemos ver, no con nuestros ojos, pero sí con otros ojos que tienen que ver pues con energías y tamaños, ¿no? De ondas y longitudes de onda y de energías pues apropiadas para el tamaño e interactuar con estos tamaños de algunos átomos. Entonces, algo interesante que les decía yo es que nosotros podemos, por ejemplo, concentrar la energía. En las nanopartículas, ¿sí? Este es un ejemplo, podemos concentrar la energía que llega de la luz con que se ilumina en ciertos espacios muy pequeños de la materia, ¿sí? Y con eso, por ejemplo, lo que podemos hacer es ahora, lo que se hacen son estas pruebas rápidas, por ejemplo, del COVID. Concentrando la energía, podemos, por ejemplo, ver la respuesta rápida de una molécula, porque en una muestra, por ejemplo, cuando vamos a un laboratorio médico
y nos toman una muestra de sangre y después se la llevan para hacer un cultivo. Muchas veces hay algunas pruebas en donde la gente se tiene que esperar como varios días para que crezca ese cultivo, ¿sí? Y entonces tengamos digamos, una colonia muy grande de bacterias o de virus y podamos tener certeza de que lo que nos está enfermando es cierto virus o cierta bacteria. Mucho tiene que ver que se necesitan hacer pruebas por mucho tiempo y hacer una estadística muy grande. En este caso, en estas pruebas rápidas que se llaman, lo que sucede es que se concentra la luz en ciertos espacios, ¿no? Y ahora necesitamos mucho menos moléculas o mucho menos bacterias o mucho menos virus para poder tener la respuesta y la podemos tener en tiempos tan pequeños como de algunos minutos, ¿sí? Entonces, esta es una de las virtudes con las que podemos ahora trabajar. Otra es, por ejemplo, en lugar de tener pruebas que son invasivas, como los rayos X, pues también se pueden utilizar como esta capacidad de tener la energía en un espacio muy pequeño y ahora con un láser de no mucha potencia, pues poder ver si, por ejemplo, alguien tiene un tumor o algo dentro del cuerpo y simple y sencillamente lo que se hace es a una nanopartícula se le ponen algunas moléculas que van y se le pegan, por ejemplo, a una proteína, ¿no? Dentro del cuerpo y esa proteína puede estar asociada a un tumor o a una malformación o a algo, ¿sí? Y en lugar de tomar rayos X, pues lo que se puede hacer es iluminar con una lámpara mucho menos agresiva y que dañe menos a la gente. Y de igual forma, pues ahora la gente está tratando de hacer estos tratamientos, tratamientos a base de terapias de calor, por ejemplo, en donde una vez que tiene uno las nanopartículas, se pueden inyectar, por ejemplo, en un tumor y después iluminar y como se ilumina y se calienta y se puede calentar de más, se pueden ir quemando las células que están enfermas en el cuerpo. Entonces, eso son parte de lo que hace la gente con este tipo de sistemas y con la manipulación de la absorción de las partículas y demás. Otra cosa que también se hace y que es muy importante, porque recuerden, por ejemplo, que algo que nos sucede mucho es que lo que más se pierde en energía es en calor. Todas nuestras computadoras, los teléfonos se calientan y es donde más pierden energía. Entonces, algo que se ha tratado de hacer es cómo a través de estas partículas pequeñitas, nanopartículas, se puede concentrar y transportar energía en ciertas direcciones teniendo la menor pérdida de energía a través del calor. Y bueno, esto pues nos ha llevado de tener, por ejemplo, este conocimiento nos ha llevado a tener, por ejemplo, esta computadora que era la ENIAC, así se llamaba, en donde había 17.500 bulbos, diodos, resistencias, etcétera, y pesaba 27 toneladas, tenía que ocupar un cuarto de casi 70 metros cuadrados y consumía 100 kilowatts por hora, ¿sí? Y realizaba alrededor 385 operaciones por segundo, lo cual pues era bastante, ¿no? Los seres humanos no realizamos 385 operaciones por segundo, al menos no estas operaciones matemáticas. Y ahora, con todo este conocimiento de la manipulación del control de los átomos, la luz, los electrones, pues ahora tenemos una supercomputadora comparada con la ENIAC en nuestras manos, ¿no? En estos teléfonos inteligentes que le llaman, en donde ahora pues tenemos algo que puede pesar
pues menos de 200 gramos comparado con 27 toneladas, ocupa un espacio de 105 centímetros cuadrados en lugar de 70 metros cuadrados, consume 0.4 watts por hora en lugar de 150 y realiza 11 millones de millones de operaciones por segundo en lugar de 385, ¿sí? Entonces, imagínense todo lo que no hemos aprendido simple y sencillamente conociendo cómo la interacción de la luz con la materia y qué tiene que ver con los electrones y los átomos y la forma en que están arreglados en esto. De aquí pues pasamos a muchas cosas, por ejemplo los DVDs, que ahora ya hasta desaparecieron, los discos de estado sólido, ahora podemos tener hasta 1 terabyte en una USB, las computadoras, los teléfonos que les decía. Y finalmente quisiera yo decir que este tipo de sistemas están ahora también viviendo una nueva revolución y tienen que ver con estos arreglos que, que son de espesor atómico, como es el grafeno. Ya les hablaba yo del grafito, que separábamos como las hojas, y ahora pues podemos tener lo que es el grafeno, que es una simple hoja de átomos de carbono, pero de estos podemos tener alrededor de 1800 diferentes materiales distintos, por ejemplo, estos hechos con nitrógeno y con boro, con azufre y molibdeno, con muchísimas otros, y que van teniendo diferentes propiedades. Por ejemplo, aquí el grafeno es un semimetal, el nitruro de boro nuevamente es un aislante y tiene nuevamente, es transparente, mientras que el grafeno no. Y este de aquí, pues sería algo así como tener el disulfuro de molibdeno, se llama. Sería nuevamente como tener un semiconductor, algo como el silicio, una cosa por el estilo. Y no solamente eso, sino que ahora nosotros podemos, por ejemplo, tener la composición de estos materiales a nivel atómico, ¿sí? Podemos ir cambiando, podemos hacer como materiales a a pedido, ¿sí? Ir combinando las propiedades de unas y otras. Acuérdense que decía yo que podríamos ya ahora tener hasta superconductores o superaislantes, ¿sí? Y además ahora hay un parámetro muy interesante entre estas capas que tiene que ver con la orientación cristalográfica que nos va dando propiedades totalmente distintas. En fin, hay todo un mundo de cosas y pues yo me voy a quedar aquí y con mucho gusto espero sus preguntas. Muchas gracias. A ver, adelante, Aldair. Muchas gracias, Lau. Muchísimas gracias, doctora Nogués, por esta charla. Les quiero también agradecer a todas las personas que nos acompañan en este dulce día. Y les recuerdo que nos pueden escribir a qué escuela pertenecen y desde dónde nos acompañan también para saludarles. Yo quería decir también, Aldair, que se asomaron y mandaron muchos saludos los directivos de CECITES, de la coordinación de los colegios. Estuvieron aquí presentes y le agradecen mucho a la doctora la charla. Gracias. Muchas gracias, Lau. Bueno, doctora, mientras alguien rompe en hielo en la caja del chat, por aquí nos pueden hacer llegar sus preguntas o sus comentarios. Le quería preguntar, en esta última parte donde veíamos los materiales con espesor atómico, ¿hay alguno que sea más difícil de elaborar que otro? O no sé, que sea más caro de realizar que otro. Sí, bueno, todos tienen sus bemoles. Sabemos que el grafeno, pues, lo aislaron simple y sencillamente tomando cinta adhesiva, ¿no? E ir separando, ¿no? Del grafito, fueron separando las capas hasta que se quedaron con una capa. Sin embargo, el crecerlos de manera, digamos, uniforme, sin
defectos y demás, pues siempre cuesta, ¿no? Energéticamente no es posible tener algo perfecto, ¿no? Y por supuesto hay unos materiales o unos sistemas que cuestan más trabajo de elaborarlos que otros. Sin embargo, creo que lo que más cuesta trabajo es estudiarlos, ¿no? Porque necesitas, pues, aparatos de última tecnología, teorías de última tecnología, ¿no? De última generación, etcétera. Y poco a poco, con muchas otras cosas, pues se va a ir abaratando, ¿no? Cuando entendamos cómo hacerlo de manera sistemática y demás. Pero sí, bueno, sí hay unos que cuestan más trabajo que otros y posiblemente, como todo en la vida, pues esos que cuestan más trabajo tendrán tal vez propiedades más interesantes, ¿no? Sí, 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 en efecto, doctora. Como bien nos hizo llegar el mensaje de que en relativamente poco tiempo pasamos de la ENIAC a la tecnología celular, que es una barbaridad, es un brinco enorme. Eh, Doctora, durante la charla, al principio usted habló sobre los láseres verdes, pero ya no nos explicó por qué tienen tanta energía o por qué no nos lo recomienda. Ah, bueno, sí, bueno, cuando uno ve nuevamente el espectro electromagnético, ¿no? Primero tenemos el color rojo, ¿no? Naranja, amarillo y luego verde. O la energía del color rojo es mucho menor que la del verde, y entonces como que ese color verde luego sí lastima los ojos, ¿no? Yo no sé si han visto en la noche que los están ahí en la calle, ¿no? Y realmente molesta, ¿no? Comparado con el rojo. Y es que simple y sencillamente en el espectro electromagnético ese tiene una longitud, una frecuencia menor, ¿sí? Y entonces tiene una menor energía que el verde y tiene una menor energía que el ultravioleta, por ejemplo. Acuérdense que ya el ultravioleta, pues sí nos daña la piel, ¿no? Modifica procesos que tienen que ver con los procesos celulares, etcétera, ¿no? Con muchas moléculas o biomoléculas, ¿no? Ok, Entonces tiene que ver con la energía que van teniendo. entonces es por eso que se utilizan para la observación de las estrellas. Ya ve que los utilizan como para apuntar, dirigir la mirada de los observadores, ¿no? Sí, mira, ahí está la... Sí, sí, Es sí. por eso, no es porque sean muy potentes, es porque utilizan el verde y llega más, o sea, llegan más lejos por su energía, por su propia Pues no es longitud que de llegue onda. más lejos, pero sí tiene más energía, eso sí, Ok, ¿no? El rojo también. Ahora, pues el verde siempre es un color más nítido para nuestros ojos también, ¿no? Que esa es otra cosa, ¿no? Una cosa es que nos llegue a la luz y cómo funcionan los ojos es otro problema, ¿no? claro. Este, pero sí hay, por ejemplo, el verde, pues hay verde óptico, ¿no? Le llamamos, ¿no? Porque sí es un color mucho más nítido para nuestros ojos. Correcto. Vale, vale, doctor. Bueno, allá ya comenzamos a recibir preguntas en el chat. Miguel Ángel Rodríguez pregunta, ¿se pueden producir sintéticamente los diamantes? Y si es posible, pues es algo rentable. Sí, sí se producen diamantes sintéticos. A ver, los diamantes en la naturaleza pues necesitan una cierta presión y una cierta temperatura para que los átomos se arreglen en esa estructura que les dije, ¿no? Que les presenté. Y en los laboratorios lo que hacen es irlos creciendo poco a poco, como en diferentes capas, ¿sí? La gente ahora, mediante esas, digamos, tratar de tener esos procesos a cierta presión y cierta temperatura, pues ahora hacen diamantes sintéticos, ¿sí? Y lo que nos ayuda mucho es en cuestiones científicas, el entender cómo crecen, el cómo los podemos manipular y demás, se puede hacer. Hay diferentes formas de hacerlo. Una es, pues, ya sea con esa presión o ir acomodando de alguna forma átomo por átomo, ¿no? Entonces, desde hace muchos años se sabe que una
concentración, por ejemplo, de 40% de alcohol, ¿no? En ciertos procesos, se pueden elaborar diamantes, ¿no? Y entonces, pues hace, no sé, no mucho, pues, alguien hizo diamantes a partir del tequila, ¿no? Porque pues tiene el 40 grados de alcohol, o sea, el 40%, ¿no? De alcohol, y el alcohol, acuérdense que tiene una composición mucho de carbono, y con eso se pueden ir haciendo mediante ciertos procesos. Pero digo, pues hacerlo de tequila o hacerlo de cualquier otra cuestión que tenga carbono o alcohol, pues no es irrelevante, ¿no? Siempre y cuando tenga la composición correcta. Pero sí se hacen. Wow, pues sí, con una botella de tequila terminas viendo diamantes, eso que ni qué. Sí. Doctora, otra pregunta de Jorge Ramírez, que nos Ajá. acompaña de CONALEP. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí. Él nos pregunta, desde su punto de vista, a nivel país, ¿qué falta hacer o qué necesitamos hacer para que las y los niños tengan esta iniciativa por la ciencia? Sí, bueno, yo creo que el espíritu, el despertar científico lo tenemos todos, porque todos somos curiosos desde que nacemos, pero como que no nos inculcan el hacernos preguntas desde muy chicos. Yo creo que si a nivel preescolar nos hicieran nos inculcaran en hacernos preguntas, la curiosidad que tenemos como seres humanos, yo creo que tendríamos más vocación científica. Y al contrario, ¿no? Muchas veces les digo, como decía Mayra al principio, pues la imagen que tienen de los científicos es la contraria, ¿no? El otro día había un meme, ¿no? Que decía que todos los doctores, todos los villanos eran doctores, ¿no? Mientras que todos los buenos eran maestros, ¿no? El maestro Yoda, muchas, ¿no? Y es una percepción que se tiene, ¿no? Son estereotipos. Pero creo que sí se podría despertar la curiosidad de la gente, porque la ciencia es una actividad totalmente humana, ¿no? Y nace de la curiosidad innata de todos los seres humanos, ¿no? De las personas en sí. Entonces creo que desde muy pequeños yo creo que lo que tenemos que hacer es inculcar las preguntas, el inculcar, buscar las respuestas, el inculcar, tener una metodología para poderlas responder. Y eso creo que pues nos haría mejores personas en el sentido de mejores ciudadanos, más informados, etcétera, siendo más grandes. No porque todos vamos a ser científicos, ¿no? Pero sí tener una cierta lógica de pensamiento, de podernos hacer preguntas y de poder responder esas preguntas de cierta manera, ¿no? Entonces sí creo que sí se puede y que deberíamos de hacerlo, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctora. Totalmente de acuerdo. A ti, Jorge, muchas gracias a ti por la pregunta y por tu participación. Pues parece ser que todo ha quedado muy claro, doctora. Ya no tenemos más ¿Verdad? preguntas en el chat. No sé si Laura o Mayra quieran decir algo. Por mi parte, doctora, muchísimas gracias nuevamente. Y pues agradecerles a todos los asistentes de CONALEP y de los CITES por acompañarnos. Por mi parte es todo. Adelante, Laura. Sí. No, gracias. Bueno, le podemos dar también la palabra a Adri para que nos diga qué pasó en Facebook. Ay, sí, muchas gracias. Perdón. Justo estaba en eso, nada más Sí, no me sí. escuchó Aldair. Le faltaba Pues nada Adri. más, Ajá. felicitaciones a través de Facebook, doctora. Agradecemos a todos los que se conectaron. Y hay una duda de Pilar que nos acompaña, me parece, no entiendo muy bien, pero creo que de Cuernavaca, Morelos. Y su pregunta es, cómo se relaciona el ciclo de las rocas y la formación de cristales? ¿El ciclo de las rocas? Ajá, así lo pone. ¿Cómo relacionar el ciclo de las rocas y la formación de cristales? Ay, bueno,
No sé exactamente porque no me dedico a eso, pero supongo que la erosión, ¿no? Por ejemplo, del suelo, de las rocas, va desprendiendo pues ciertos materiales, ¿no? Y materiales pues, que están tanto en la superficie como en el subsuelo, ¿no? Y bueno, si se encuentran en ciertas condiciones de temperatura, de humedad, bajo, pues no sé, el medio ambiente, pues se van formando diferentes cristales. Por eso es que muchas de estas piedras preciosas pues no se encuentran en la superficie, sino de manera, ¿no? Debajo de la superficie, porque bueno, pues ahí se encuentran pues más minerales, ¿no? Que se han erosionado a través del tiempo o por la misma actividad. Acuérdense que la Tierra es un sistema totalmente vivo y que, bueno, pues las diferentes temperaturas, ¿no? Acuérdense que los diamantes están localizados en ciertos lugares, las esmeraldas también. Entonces, las condiciones climáticas, etcétera, pues van haciendo que se formen diferentes tipos de cristales, ¿no? Y bueno, esto que les decía yo, pues así como se hacen diamantes sintéticos, pues ahora se hacen muchas joyas sintéticas también, ¿no? De manera sintética y uno lo entiende pues a través de reemplazar o de cambiar, ¿no? La composición de los cristales, ¿no? En fin, entonces no sé exactamente esa respuesta, pero supongo que tiene que ver con con estas condiciones, ¿no? En la Tierra. Sí, ajá. Ah, ok, doctora. Pues muchas gracias. También José Samuel Pérez dice, saludos a la doctora Ceci, buena plática desde la Unidad de la Luz y Materia Zacatecas. Y también Samá, me parece, no sé si lo pronuncio bien, y dice, muchas gracias por sus grandes esfuerzos. Una traducción porque lo escribió en inglés. Entonces, pues le mandan muchos saludos. Agradecemos a todos los que nos acompañaron a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Adelante, Lau. Ay, pues muchas gracias, Adri. Mayra. Sí, yo tengo una pregunta. Cecilia, Sí. tú trabajas nanomateriales, pero exactamente en qué trabajas, con En qué aplicaciones. no, pues trabajo exactamente en manipular la luz, las partículas, el entender cómo es que podemos concentrar, cuánto podemos concentrar de luz y después, por ejemplo, si yo puedo transportar energía de una partícula a otra estando separadas, ¿no? Así como el sol nos calienta, por las ondas, por la radiación electromagnética, pues de la misma forma tratar de que una partícula hable con la otra y entonces poder transportar la energía de una a otra y poder así llevar energía a un lado. Estas cuestiones de las pruebas rápidas, digo, yo no las hago, pero la base son estos desarrollos conceptuales de cómo se concentra la luz en ciertos puntos, qué tanto las aumentas y cómo es que tú tienes que hacer una partícula y de qué tiene que ser tu nanopartícula para poder manipular ese tipo de energía o ese tipo de luz, ¿no? Y otra cosa que también pues hago es esta parte de los materiales con espesor atómico, y, por ejemplo, el poder tener estos materiales con diferentes orientaciones y que puedas, por ejemplo, cambiar la polarización de la luz en un espacio mucho más pequeño que lo que necesitarías que con unos lentes, ¿no? A lo mejor eso ya suena más difícil, pero son de las cosas a las que me dedico. Gracias. Nada. Bueno, Arturo Menchaca ha estado en toda tu plática, lo saludamos. pues Gracias. muchos saludos también. Sí, sí, pues sí, ya no, ahí está. Bueno, pues si no hay nada más, Mayra, pues que nos despedimos entonces, ¿no?
Y pues nos vemos pronto. Muchas gracias, doctora, Muchas gracias a ustedes. por estar con Pues nosotros. muy Gracias, bien. Mayra. Gracias también a los Pues, ECITES que ya me están preguntando que si les podemos, Antonio, mandar la grabación, pero le digo que te esperen un poquito a que le edites. Y también se la mandamos, doctora, en cuanto la tengamos, independientemente de que la subamos, se la mandamos por WhatsApp o por correo, ¿no? muy Se la bien. mandamos también a Mayra. Pues muchísimas gracias a todos, Mario, gracias a ustedes. por su asistencia hoy. Pues Y pues nos vemos pronto, Mayra. sí, y A pues ver si muchas nos seguimos gracias. viendo el año que entra, ya nos dirán. Esperemos que Sí, sí. Y pues cerramos con broche de oro este sí, año. Muchas gracias. sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos por Hasta luego. acompañarnos.